Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es materia y sus propiedades. Bueno muchachos, otra forma de clasificar la materia es a través de la sustancia pura y las mezclas. Dentro de las sustancias puras tenemos a los simples o elementos y a los compuestos. En los simples están formados por átomos iguales. Por ejemplo, el grafito, el ozono o cualquier átomo, ¿no? En los compuestos está formado por átomos diferentes. Ejemplo está el dióxido de carbono, el agua, el nitrato de oxígeno, en fin. Ahora las mezclas. En las mezclas tenemos a las mezclas homogéneas que se dan en una solución y a las mezclas heterogéneas. Las homogéneas se caracterizan por tener una sola fase y las heterogéneas dos o más fases. Veamos con más detenimiento. En la sustancia pura se clasifican en simple o elemento y en compuesto. Veamos el simple. El simple está constituido por una sola clase de átomos. Puede ser los metales, en no metales, puede ser el cobre, el oro, el oxígeno, el nitrógeno, yodo, en fin. Dentro de estas simples o elementales se encuentran lo que se conoce como las sustancias alotrópicas. ¿Y qué son las sustancias alotrópicas? Son aquellas formadas por un mismo átomo y poseen estructuras químicas diferentes. Aunque solo se den en algunos casos, tenemos al oxígeno, por ejemplo el oxígeno como elemento, al oxígeno gaseoso que vendría a representarse por O2 y al ozono que vendría a representarse por O3. Otro ejemplo tenemos al fósforo rojo, que su símbolo vendría a representarse el P6, y el fósforo blanco, que su símbolo vendría a representarse el P4. Así como las variaciones del azufre, como el azufre rómbico, el azufre monoclínico. Tenemos también los naturales como el carbono, el grafito, el diamante, y los artificiales como los fullerenos, los nanotubos y la nanoespuma. Gráficamente los elementos son fáciles de distinguir. ¿Por qué? Porque se encuentran estando solos. La otra clasificación de la sustancia pura son los compuestos, que se encuentran formada por dos o más elementos diferentes. Un compuesto como el agua, el amoníaco, el dióxido de carbono, el óxido ferroso, entre otros. Estas se caracterizan por estar unidas a otros elementos o a otros átomos. Por eso es que gráficamente se muestra varios átomos agrupados formando una molécula. En la clasificación de la materia teníamos dos, las sustancias puras y las mezclas. Veamos ahora las mezclas. Tenemos a la mezcla homogénea, la cual se presenta en una sola fase o un solo color, es decir, que no se distingue una molécula de la otra. Ejemplos tenemos el agua de mar, el agua dura, el agua potable, el ácido muriático, entre otros. Por ejemplo, el agua de mar, que es la combinación de agua y sal, que al mezclarse no se distingue el agua y la sal independientemente de cada una de ellas. El agua potable, el agua y el cloro. Cuando nosotros abrimos el grifo de nuestras casas, no distinguimos al agua y del cloro. ¿Por qué? Porque estas dos están juntas. Igual tenemos al vinagre, que es la combinación del agua y el ácido acético. No podemos distinguir cada una de estas. Al no poder distinguir, al tener un solo color y si presentarse en una sola fase, se le reconoce como mezcla homogénea. Ahora hablemos de las mezclas heterogéneas. En las mezclas heterogéneas se presentan en dos o más fases y estas sí se distinguen. Está por ejemplo la leche pura. ¿Por qué leche pura? Porque cuando nosotros extraemos la leche de la vaca, cuando dejamos reposar un momento, esta se forma una nata, por lo cual evidenciamos que la leche se divide en dos partes, en la nata y en la leche en sí. La agua turbia de igual manera. ¿Por qué agua turbia? Porque siempre encontramos como gajos dentro de esa agua contaminada o sucia, al igual que el suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo podemos distinguir varias variedades, quiere decir que hay varias moléculas no se muestran unidas en una sola fase, por lo tanto se puede distinguir cada una de las moléculas que la conforman. Y el ejemplo más básico vendría a ser una ensalada de frutas, ¿no? Un mango, plátano, papaya. Puedo yo distinguir, a pesar de que es una ensalada de fruta, una mezcla de frutas, yo puedo distinguir cada fruta que contiene esta ensalada, por lo tanto es una mezcla heterogénea. Ahora veamos los estados de agregación de la materia. Tenemos al estado sólido, que presenta forma y volumen definido, ya que la fuerza de atracción es mayor a la de repulsión. También tenemos el estado líquido, que presenta volumen definido y forma variable, según el recipiente que lo contiene. Existe entonces equilibrio entre la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Ahora tenemos también al estado gaseoso, el cual carece de forma y volumen definido, ya que la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción.
Tenemos al estado plasmático, es un estado energético y es el más abundante del universo. En él se encuentran las estrellas, el sol, que presentan estado plasmático. Por último tenemos también los estados condensados de Bose-Einstein y el fermiónico. El Bose-Einstein es frío y denso, que sus átomos que se pueden quedar inmóviles a bajas temperaturas. Y el estado condensado fermiónico, que la materia adquiere superfluidez a bajas temperaturas. A diferencia de los condensados de Bose-Einstein, los fermiones condensados se forman utilizando fermiones en lugar de bosones. Pasemos a los cambios de estado de agregación, en el cual tenemos los tres estados básicos, el sólido, el líquido y el gaseoso. Tenemos a la solidificación, que es el cambio de estado de líquido a sólido. Tenemos a la fusión, que es el cambio de estado de sólido a líquido. Tenemos a la licuación, que es el cambio de estado de gaseoso a líquido, y a la vaporización, que es el cambio de estado de líquido a gaseoso. Así tenemos las más radicales, que son la del estado sólido a estado gaseoso, que se vendría a llamar sublimación directa o sublimación propiamente dicha. También tenemos el cambio de estado gaseoso a estado sólido, que vendría a ser la sublimación indirecta o también llamada compensación. Bueno muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Problema número 1. Nos dicen, en relación a las especies, el agua de mar y el agua oxigenada, ¿qué enunciados son correctos? Enunciado número 1 nos dice, se encuentran en estado sólido y líquido. Bueno, el agua de mar no se encuentra en estado sólido, ya que no tiene forma ni volumen definido, y el agua oxigenada sí se encontraría en estado líquido. Segundo enunciado, nos dice que son mezclas homogéneas, y tanto el agua de mar como el agua oxigenada son mezclas homogéneas, debido a que se forman en una sola fase, y que a simple vista no se pueden diferenciar sus componentes. El tercer enunciado nos dice, a simple vista no se diferencian sus componentes, y esto es verdadero, debido a que es una mezcla homogénea, tanto el agua de mar como el agua oxigenada. Entonces tendremos que los enunciados 2 y 3 son correctos y son verdaderos. Por lo tanto, la 2 y la 3 serían nuestra respuesta. Siguiente problema. Problema número 2. Nos dicen ¿qué alternativa presenta solamente sustancias simples? Veamos las alternativas. Alternativa A nos dice jarabe y ozono. El jarabe es un compuesto de elementos y moléculas, por lo tanto no viene a ser una sustancia simple, sino una mezcla. El ozono, por otra parte, sí viene a ser una sustancia simple alotrópica. Entonces la alternativa A falla, ya que las dos no son sustancias simples, solamente una de estas. Alternativa B nos dice el aire y el alcohol. Esta alternativa falla debido a que el aire es una mezcla homogénea y el alcohol también vendría a ser una mezcla homogénea, y a nosotros nos piden sustancias simples. Alternativa C, nos dan agua y petróleo. El agua viene a ser una sustancia compuesta y el petróleo una mezcla, por lo cual no estamos hablando de dos sustancias simples. La alternativa D nos dice sal y vinagre. Esta alternativa falla debido a que la sal es una sustancia compuesta y no simple, y el vinagre vendría a ser una mezcla homogénea, entonces ninguna de las dos son sustancias simples. Falla. La alternativa E nos dan fósforo y azufre. El fósforo es un elemento y el azufre también, entonces ambas vendrían a ser sustancias simples, por lo cual esta de acá sería nuestra respuesta. Siguiente problema. Problema número 3. Nos dicen, escribe verdadero o falso según corresponda. En la primera afirmación nos dan el CO2 y nos dicen que es una sustancia compuesta. Efectivamente es una sustancia compuesta, debido a que está formada por la combinación de dos o más elementos diferentes, por lo cual vendría a ser verdadero. La segunda afirmación nos da acá el P4, que vendría a ser el fósforo molecular, que el fósforo molecular, al ser solamente de un solo elemento, vendría a ser una sustancia simple alotrópica, por lo cual es verdadero. La afirmación número 3 nos dan el H2O, vendría a ser el agua, y nos dicen que es una sustancia simple. Bueno, acá falla, debido a que el agua no es una sustancia simple, de hecho es una sustancia compuesta, por lo cual esta afirmación sería falsa. La afirmación número 4 nos dice, el agua salada es una mezcla heterogénea. Evidentemente esta es falsa debido a que el agua salada es una mezcla homogénea, ya que no se pueden distinguir las fases, debido a que ésta se presenta en una sola fase, por lo que vendría a ser una mezcla homogénea. Entonces esta afirmación sería falsa. Entonces tendríamos la primera verdadero, la segunda verdadero,
la tercera falsa y la cuarta también falsa. Siguiente problema. Problema número 4 nos dicen, escribe verdadero o falso según corresponda. Afirmación número 1 nos dicen, el estado sólido tiene forma y volumen variable. Esto es falso, ya que el estado sólido tiene forma y volumen definido. Siguiente afirmación, nos dicen, el estado líquido tiene una forma y volumen definido. Y es falso, ya que si bien es cierto, el volumen es definido, la forma es variable, así que esta alternativa también vendría a ser falsa. El siguiente enunciado me indica, el estado gaseoso tiene una forma definida. Y esto es falso, debido a que el estado gaseoso tiene forma y volumen variable, por lo cual los tres enunciados vendrían a ser falsos. Siguiente problema. Nos dicen cómo se denomina el paso de estado líquido a estado sólido. Y el cambio de estado líquido a sólido se da por un proceso llamado solidificación, en el cual va a haber una disminución de temperatura para que las moléculas se puedan juntar y unir. Entonces el cambio de estado líquido a sólido vendría a ser la solidificación, y esta vendría a ser nuestra respuesta. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.